Agradezco a la Comisión de Oncología de la Asociación Argentina de Cirugía la invitación y debo decirles que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Prueba de la baja incidencia del cáncer medular de tiroides es que en la serie de nuestro centro el 80% son carcinomas diferenciados y solamente el 3.3% corresponden a carcinoma medular de tiroides. Es un tumor neuroendocrino derivado de la célula C parafolicular, originado en el último cuerpo branquial. La célula C pertenece al sistema PUT, secretor de polipéptidos, y es el único entre los tumores sólidos capaz de segregar calcitonina, marcador altamente sensitivo y específico de diagnóstico clínico patológico de persistencia o recurrencia de la enfermedad. Microscópicamente se caracteriza por la ausencia absoluta de folículos. Por microscopía electrónica se presenta como microgránulos secretorios rodeados de membrana. Son células pequeñas, ovales, como estamos viendo acá en el diapositivo, dispuestas en nidos y separadas por estoma fibrovascular. Es positivo a la marcación con rojo Congo y a la calcitonina. La recomendación 16B de la última recomendaciones del ATA, American Thyroid Association, del 2015, indica que cualquier hallazgo sugestivo de carcinoma medular de tiroides debiera tener inmunohistoquímica. Y la recomendación 18C recomienda el examen de toda la glándula para determinar presencia de hiperplasia de célula C o neoplasia multifocal. El carcinoma medular de tiroides es productor además de cromogranina A, enolasa neuroespecífica, CEA, ACTH, CCAP, histaminasa, sustancia P, propio melanocortin, prolactina, polipéptido vasoactivo intersticial, pentagarcina y L-dopa. Es decir, que alrededor de la calcitonina circula el diagnóstico clínico de la enfermedad, el diagnóstico patológico, el seguimiento y tratamiento de la enfermedad. El cáncer medular de tiroides se clasifica en dos grandes grupos. El esporádico representa el 80% y el familiar, que es bilateral, el 20%. Y de los familiares de este 20%, el 70% son MEN2A, el 28% MEN2B y el 2% no MEN, familiar no MEN, descrito por Fardon en 1986. Lo importante que las células C se ubican en los 2/3 superiores de la glándula y en la cara posterior, donde tienen mayor incidencia de células C. Y esto es importante por algo que vamos a decir más adelante. Todos los familiares tienen transmisión autosómica dominante con penetración casi completa y expresión variable. El esporádico, que es unifocal, como dijimos, representa el 80% de todos los medulares. Hay metástasis cervicales hasta en el 50% de los casos, extensión extratiroidea en el 10%, metástasis a distancia hasta en el 15%, diarrea, rubor, adelgazamiento en el 30%. 6 al 10% tienen posibilidad de tener mutación del gen RET. El MEN2A, que es el 70% de los familiares, es un tumor bilobular, multifocal y tiene consistencia con hiperplasia de células C. Se diagnostica generalmente en la segunda década de la vida. Tienen carcinoma medular de tiroides en el 95% de los casos, feocromocitoma en el 50% e hiperparatiroidismo hasta en el 35%. Se asocia a veces a amiloidosis cutánea y Hirschsprung. En un estudio del Euromen se demostró que solamente el 52 al 66% se diagnostican antes de los 5 años, es decir, todos aquellos que transportan el codón 634 mutado.
El MEN2B representa el 28% de los familiares y también es un tumor bilateral multifocal. Tiene carcinoma medular de tiroides en el 90% de los casos. Feocomocitoma en el 50% y no tiene, a diferencia del MEN2A, hiperparatiroidismo. Este se diagnostica muy tempranamente en la niñez. Por el hábito marfanoide en el 65%, neuroma mucosas en lengua y labio, ganglioneuromas intestinales en el 100%, metástasis regionales y a distancia tempranas. Es más agresivo que el 2A. Tiene una supervivencia global del 50% a 10 años y están libres de enfermedad solo el 35% a 5 años. El MD Anderson de Houston, Texas, ha notado un retraso en el diagnóstico del MEN2B. La edad media del diagnóstico en esta serie del Anderson es de 13 años con un rango de 6 a 25. Hay un retraso medio en el diagnóstico de 26 meses y hay persistencia en la enfermedad luego de la cirugía del 55%. El gen RET tiene una porción extracelular que tiene 4 dominios caderina y un dominio cisteína, donde codifican los codones 609, 610, 611, 618, 620 y 634 responsables del MEN2A y el 768, 804 y 806 responsables del familiar no MEN. Atravesando la membrana intercelular y yendo a la parte intracelular vemos que hay 2 dominios tirosina quinasa, donde codifica el codón 918 responsable del MEN2B. Hay que analizar las decisiones diagnósticas en primer término. En el momento del diagnóstico clínico, un carcinoma medular de tiroides es generalmente metastásico y ya no puede curarse con cirugía. Sin embargo, el dosaje de calcitonina en la enfermedad medular sigue siendo controversial. Está propuesto por la Sociedad Europea de Endocrinología, pero parcialmente por la guía de la American Thyroid Association de los Estados Unidos. La recomendación B de la ATA 2015 establece que si los hallazgos de la punción aspiración con aguja fina no son concluyentes o sugestivos de carcinoma medular de tiroides, se requiere medir calcitonina en el lavado de la aguja y detectar presencia de otros marcadores como ganin A, CEA y ausencia de tiroglobulina. Hay una evidencia universal que el diagnóstico temprano del carcinoma medular es un objetivo de máxima. ¿Qué se puede esperar del dosaje sistemático de calcitonina en todos los nódulos tiroides? Esto es bastante controversial porque, como dijimos al principio, la mayor densidad de células C están en la cara posterior del lóbulo superior. Y esto nos haría punzar específicamente ese lote de enfermos. La serie de PISA de 1.385 pacientes demostró que hay una incidencia en todos los nódulos tiroides de nada más del 0,57% y que la incidencia de carcinoma medular en todos los cánceres tiroides es del 15,7%. Y en esta serie más importante de varios centros, de 10.874 pacientes, que lo toma el mismo grupo de PISA, demuestra que la incidencia de cáncer medular de tiroides en todos los nódulos es de apenas 0,44%. De ahí entonces que el grupo italiano, en una serie de 5.800 pacientes, haga calcitonina basal. Cuando esta es mayor a 20 picogramos, hay un 23% de posibilidad que sea un carcinoma medular. Cuando es del 50 al 100 picogramos, hay un 25%, y cuando es mayor a los 100 picogramos, representa el 100% de carcinoma medular. Sin embargo, el grupo del Gustave Roussy en Francia señala que si se operara el 5% de los pacientes con calcitonina mayor a 10 picogramos, se harían 3.587 tiroidectomías en pacientes verdaderos positivos y 3.300 serían falsos positivos. Por lo tanto, que ellos consideran que se requieren nuevos estudios prospectivos y randomizados basados en gran número de pacientes seguidos por largos periodos de tiempo. Mientras tanto, la incertidumbre continuará y cada uno hará lo que crea mejor basado en una información imperfecta. De ahí entonces que la Sociedad Alemana de Endocrinología establece
hacer una calcitonina basal y cuando esa calcitonina es mayor a 10 picogramos, hacer una calcitonina estimulada con pentaglastina. Si esta es menor a 100 picogramos, hay bajo riesgo de carcinoma medular. Si es de 100 a 20, está indicada la tiroidectomía total y cuando es mayor a 200, la tiroidectomía total está muy recomendada. En los Estados Unidos, el grupo de Washington hacen cuestionable el uso sistemático de la calcitonina en todos los nódulos, porque aumentaría el costo un 5.3% y esto es comparable al screening de la TSH, colonoscopía y mamografía como eventos diagnósticos o preventivos. La recomendación de la ATA 2015 establece que el grupo de tareas recomienda que los médicos decidan en su centro si el dosaje de calcitonina es útil en el manejo de sus pacientes. En el caso propio, hacemos calcitonina en aquellos nódulos que son del polo superior y preferentemente están en la cara posterior, por lo que ya hemos dicho, es donde hay mayor densidad de células C. Pero hay que saber que hay otras entidades que pueden tener aumento de la calcitonina, entre ellas la tiroiditis de Hashimoto. La calcitonina basal elevada en el 6.8% de las enfermedades neoplásicas y no neoplásicas, y puede estar elevada en el 1.7% de sujetos sanos del grupo control. Pero lo importante es conocer que en la tiroiditis de Hashimoto el título de calcitonina generalmente está elevado. La recomendación 13 de la ATA indica que los clínicos deben saber que los niveles altos o bajos de calcitonina pueden ocurrir en otras enfermedades no carcinoma medular y considerar esta posibilidad cuando los niveles de calcitonina son superiores a los esperados. ¿Puede algún marcador preoperatoriamente determinar la extensión de la enfermedad? Sí, efectivamente, uno de ellos es la calcitonina. Cuando esto está más baja de los 50 picogramos, esto es predictivo de curación bioquímica. Cuando es mayor a los 50 picogramos, hay menor posibilidad de curación. Cuando es mayor a 150, hay alguna posibilidad de metástasis a distancia. Y cuando es mayor de 1000 picogramos, hay gran posibilidad de metástasis a distancia. El tamaño mayor a los 40 milímetros es la única variable significativa de supervivencia en la serie del Hospital de Clínicas, publicada en la revista de la Asociación Argentina de Cirugía. Pero además, el grupo de Martin Luther King de Alemania ha demostrado que cuando el CA es mayor a los 30 nanogramos, hay que presumir presencia de ganglios centrales y laterales homolaterales. Y cuando el CA es mayor a 100 nanogramos, generalmente hay ganglios contralaterales y metástasis a distancia. ¿Cuáles son las decisiones terapéuticas a tomar con el carcinoma medular de tiroides? Primero, cuando es un enfermo sin tratamiento previo, en parientes de cáncer medular de tiroides familiar con hiperplasia de célula C o defectos del gen RET o mutación de los codones 609, 11, 618, 20, 634, 790, 791, 918 con calcitonina elevada y ecografía cervical negativa, hay que hacer tiroidectomía total profiláctica más vaciamiento bilateral del compartimiento central, eventual autoinjerto de paratiroides en antebrazo no dominante. Y esto está demostrado por el grupo de Duke University desde el año 1994 por Samuel Wells en 13 tiroidiopatías profilácticas en 13 niños portadores de RET. 100% tenían carcinoma medular de tiroides o hiperplasia de célula C, y seguido por el mismo grupo de Duke University, por Skinner en 2005, ya con 50 tiroidectomías profilácticas en 50 niños menores de 10 años. En ellos había un 94% de carcinoma medular o hiperplasia de célula C y el 88% de curación bioquímica estimulada a 5 años. Estos estudios demuestran los beneficios de la tiroidectomía total profiláctica en enfermos con mutación del gen RET independientemente de los niveles de calcitonina previos. Pero hay tres controversias. Primero, vaciamiento central, sí o no.
a qué edad deben ser operados y si se justifica la cirugía profiláctica en los parientes adultos de un enfermo operado de carcinoma medular de tiroides con mutación de RET. Los que opinan que sí hay que hacer un vaciamiento declaran que las metástasis pueden estar presentes en el 6% de los pacientes, pero es porque es el mejor momento para solucionar el problema de una sola vez, de una sola entrada al cuello. Los que opinan lo contrario dicen que las metástasis son muy raras en niños menores de 10 años y además en el riesgo del hipoparatiroidismo que lleva la tiroidectomía. De ahí entonces que el Consorcio Internacional para Mutación de RET relaciona el genotipo de cada codón con su agresividad y determinó guías para el momento oportuno de esa cirugía. En Mendoza, o familiar nomé, con mutación de los codones 611, 618, 620 y 634 deben operarse antes de los 5 años. Y el Mendos B con mutación de los codones 883 y 918 deben operarse antes del año. No hay un consenso para el Mendos A o familiar nomé con mutación de los codones 609, 768, 790, 804 y 891. El grupo del Memorial, que lo estamos viendo en el diapositivo, demuestra que no hay un consenso sobre la necesidad de tiroidectomía profiláctica en parientes adultos de enfermos operados de carcinoma medular de tiroides con mutación del gen RET que se mantienen con calcitonina normal y ecografía negativa. No todos desarrollarán carcinoma medular de tiroides, pudiendo ser controlados con calcitonina y ecografía. Decisión quirúrgica 2. En carcinoma medular de tiroides familiar con calcitonina basal elevada o con nódulo tiroideo palpable o ecográficamente visible, primero la tiroidectomía total más vaciamiento bilateral, porque los familiares son bilaterales, del compartimiento central y radical modificado bilateral también. Eventual autotrasplante de paratiroides en antebrazo no dominante, en Mendos A, o esternocleidomastoideo en Mendos B o no MEN. La decisión quirúrgica 3 indica que hay que hacer un carcinoma medular esporádico sin cirugía previa. Acá debe hacerse tiroidectomía total más vaciamiento bilateral del compartimiento central, más radical modificado homolateral porque las adenopatías son homolaterales, eventual trasplante de paratiroides en esternocleidomastoideo. Algunos grupos, como Rebecca Zippel de Wisconsin, consideran importante si el tumor mide menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro. En los primeros, propone tiroidectomía total con vaciamiento bilateral del compartimiento central. Y en los que miden más de 1 centímetro, lo mismo, más disección ipsilateral del compartimiento lateral, al que se puede agregar contralateral del cuello. ¿Qué papel juega la radioterapia en el posoperatorio? La radioterapia deja el cuello prácticamente congelado, dificultando y haciendo altamente peligrosa cualquier cirugía ulterior. El grupo de la Mayo Clinic ha hecho radioterapia posoperatorio en el 18% de los pacientes, pero la evolución dependió más del estadio que de la terapia radiante. Y en esta serie del Marsden Hospital de Londres, en 51 pacientes irradiados, que he demostrado que lo que tiene valor es la presencia microscópica o macroscópica de la enfermedad en este análisis multivariado. Cuando queda microscópicamente tumor, hay un 65% de recurrencia y de sobrevida, y cuando la presencia es macroscópica, nada más que un 24%. Y en la serie de Toronto, de 46 enfermos irradiados, se llega a la conclusión que en el análisis multivariado tienen importancia la invasión extraglandular, la grosera enfermedad residual y los ganglios positivos, recomendando radioterapia solo en este último grupo de alto riesgo. En síntesis, el 70% de los irradiados recurre y el 30% de los irradiados se mantiene libre de enfermedad. Su indicación más precisa sería en aquellos que son inoperables, con histología positiva, recurrencia irresecable y adenopatía con ruptura capsular. Decisiones de seguimiento. ¿Qué se entiende por curación bioquímica? ¿Es siempre posible alcanzarla? La normalización de la calcitonina basal y estimulada
después de la cirugía a menos de 10 nanogramos sería el ideal, pero esto se logra solo en el 25 al 37% de los esporádicos y en el 40 al 50% de los familiares. La cura bioquímica asegura supervivencias casi del 100% a los 10 años versus el 69% en los restantes. En enfermos vírgenes adecuadamente posible, esto es posible. Ahora, en reoperaciones, solo el 10% alcanza la curación bioquímica. Veamos que la presencia y el número de metástasis ganglionares es importante en la curación bioquímica. La calcitonina indetectable en el 95% de los pacientes sin metástasis ganglionares y solo en el 32% de aquellos que tienen metástasis. Y es indetectable en el 57% de los pacientes con menos de 10 metástasis y solo en el 4% de aquellos que tienen más de 10 metástasis ganglionares. Decisiones con las persistencias y recurrencias. Hay una premisa básica: las reoperaciones tienen gran riesgo, más aún si hay radioterapia previa. Por lo tanto, solo se indican si realmente representan un beneficio para el enfermo. Las indicaciones precisas serían la inadecuada cirugía previa, invasión de estructuras vecinas que signifiquen riesgo de vida, enfermedad sintomática y certeza de localización. Decisión quirúrgica 4. En carcinoma medular de tiroides, familiar o esporádico, con cirugía previa y o algún tipo de vaciamiento positivo, calcitonina elevada, más residuos patológicos demostrados por imágenes. Primero, una laparoscopía previa y hacer la resección del compartimiento central más vaciamiento radical modificado bilateral si resultara ecográficamente positivo el lado previamente operado. El examen directo y biopsia del hígado por laparoscopía o a cielo abierto está demostrado que puede detectar pequeños depósitos que son negativos en la tomografía y en la resonancia nuclear magnética. Una alternativa a ello es el muestreo venoso selectivo. Acá estamos viendo un carcinoma medular residual paratraqueal ubicado en el confluente yúgulo-subclavio, que lo estamos viendo acá. La próxima. ¿Qué pasa con la reoperación por persistencia o recurrencia del cáncer tiroideo? Hay algunos estudios muy importantes, como el de la Universidad de Washington. La calcitonina desciende solo en el 28% de los pacientes y desciende más del 40% a nivel de calcitonina solo en el 42% de los pacientes. Estos resultados sugieren que los pacientes cuyo carcinoma medular ha roto la cápsula de la glándula invadiendo los tejidos vecinos, la cápsula ganglionar, pocos se beneficiarán con repetidas operaciones. Y este trabajo muy reciente del Barnes-Jewish de Washington, que reúne 984 pacientes reoperados, demuestra que la normalización de la calcitonina alcanza solamente al 16% de los pacientes, pero que esta es mayor cuando se hace una disección compartimental que cuando se hace de un solo foco. Decisión quirúrgica 5. Carcinoma medular familiar o esporádico con cirugía previa más calcitonina elevada más imágenes negativas. Acá el tratamiento es controversial. Las series son escasas y los seguimientos breves. La mayoría de los centros no reopera en ausencia de síntomas e imágenes positivas. ¿Qué se puede esperar del 18-fluorodesoxi PET scan en enfermos con evidencia bioquímica de recurrencia o persistencia? La mayoría, pero no todos, considera que es el método ideal para identificar focos activos de enfermedad. En esta serie alemana de 20 pacientes, el PET scan demostró 12 en 14 metástasis de cuello, 6 en 7 mediastinales y 2 en 2 pulmonares y 2 en 2 óseas, con una sensibilidad del 76% y un intervalo de confianza del 53 al 94% cuando se combina con tomografía. Este caso nos consultó el año pasado. Acá vemos una enferma operada de un carcinoma medular de tiroides con una buena cicatriz operatoria. Tenía una calcitonina de 40 nanogramos y un PET scan que estamos viendo negativo. 4 meses después,
La enferma tenía 121 nanogramas y el PET scan resultaba negativo. Además, el test genético para el codón 634 era negativo. Esto es importante porque la sensibilidad está acorde con el nivel de calcitonina, y esto lo estableció muy bien el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. La fluordesoxiglucosa puede detectar enfermedad residual recurrente o metastásico con una sensibilidad del 78% cuando el nivel de calcitonina es mayor a 1000 picogramos, pero se ve limitada cuando es menor a 500 picogramos por mililitro, lo cual explica el caso presentado. Pero hoy día se prefiere, más que el 18-fluordesoxiglucosa, el DOPA-PET, que es superior a los restantes métodos diagnósticos. ¿Qué papel juega la terapia sistémica? En primer lugar, la quimioterapia. Estas son las drogas más utilizadas: la doxorubicina, la bleomicina, vincristina, platino, dacarbazina, paclitaxel, irinotecan, 17-AG. Estas son las drogas más usadas, pero ninguna supera el 20% de las respuestas y además son de corta duración. El grupo del Gustar-Rovsib, que utiliza doxorubicina con streptosina más 5-FU más dacarbazine, administradas alternativamente, demostró nada más que 3 respuestas parciales y nada más que estabilización de la enfermedad en el resto de los pacientes. ¿Qué se puede esperar de los marcadores a distancia? En primer lugar, el otriostride indio 111, el Otrioscan. Se fija en los tejidos, tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 80%. En una serie de 24 pacientes en el Gustar-Roussy se demuestra solo parte del tumor y además no puede visualizar tumores menores al centímetro. El otro marcador es el ácido dimercapto succínico pentavalente, marcado con tecnesio 99. Este tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 78%. Y luego está la metayodo-bencilguanidina, marcada con yodo 131, que tiene el inconveniente de su elevado costo. Este último marcador ha demostrado en series muy pequeñas estabilización de la enfermedad, moderada disminución tumoral, mejoramiento de la sintomatología y disminución de la calcitonina. Luego están los análogos de la somatostatina con interferón alfa 2B, también en series muy pequeñas y con resultados bastante pobres en general. Luego nos queda la terapia génica, que consiste en la inhibición de genes supresores de tumores y en la activación de los protooncogenes. Sus objetivos son restaurar el crecimiento normal de las células e inducir la apoptosis de las células tumorales. Esto se desarrolla a partir de la década del 90 y en el caso de los anti-RET tenemos los inhibidores de pirazolo-pirimidina, indolocarbazole, indolinone y el ZD6474, que es el más usado, el bendetanib, y que en fase 2, en 20 pacientes, ha logrado un descenso de más del 50% en el 80% de los pacientes. Este ZD6474, en otra serie de Wells, de Samuel Wells, presentada en ASCO, demostró un 50% de disminución de calcitonina y un 40% de disminución de CEA. Hay otros terapias target, como el imatinib, desarrollado en Austria, con resultados también no muy importantes, y otros como el motesanib, que también está siendo evaluado en carcinoma medular de tiroides. Luego queda la terapia génica suicida. El virus herpes simplex tiene la propiedad de expresar a la enzima timidina quinasa durante el ciclo replicativo y permite la actividad antitumoral tras la adición de la prodroga granciclovir. Actúa sobre la célula tumoral y sobre las adyacentes. Esto es lo que se conoce como un efecto espectador. Algunos autores lo han utilizado experimentalmente.
Luego queda la terapia génica inmunomoduladora, que busca la modificación genética de las células tumorales para que expresen diferentes citoquinas. Interleuquina 2, 12, el factor estimulante de colonia granulocítica macrofágica e interferón gamma. Ha demostrado resultados interesantes carcinoma medular tanto in vitro como in vivo. La terapia génica combinada utiliza la terapia inmunomoduladora asociada a la suicida. Dicho enfoque, utilizando citoquinas y genes suicidas, tiene un efecto incrementado in vivo, según se observa en un modelo de ratón con carcinoma medular de tiroides. Esta serie del Surveillance Epidemiology and Results de la NCI demuestra que a pesar que ha disminuido el tamaño de los tumores en su diagnóstico, que ha aumentado el número de pacientes tratados con tiroidectomía total o casi total, no ha ocurrido lo mismo con los vaciamientos cervicales y la sobrevida a lo largo de los últimos 28 años. Como conclusiones, digamos que por ahora la cirugía sigue siendo la única herramienta que permite la curación bioquímica, que tanto la quimio como la radioterapia no han demostrado resultados beneficiosos para los enfermos. El dosaje sistemático de calcitonina en enfermedad nodular permitiría descubrir tempranamente al carcinoma medular de tiroides, pero a un costo elevado dada su baja incidencia relativa. Las metástasis sintomáticas a distancia pueden ser tratadas con análogos de la somatostatina. Las metástasis óseas pueden ser resecadas o de lo contrario irradiadas. Las metástasis hepáticas sintomáticas pueden tratarse con radiofrecuencia o crioablación. Las pulmonares deben resecarse. En inoperables o con metástasis en progresión, quimio y o radioinmunoterapia con anticuerpos monoclonales, anti-CEA y marcados con yodo 131. Si bien los resultados de la terapia génica a la fecha no son alentadores, representa la perspectiva más prometedora de los próximos 10 años. La investigación de parientes es obligatoria en el familiar, pero no debe descartarse en los esporádicos. En síntesis, diagnóstico temprano, más táctica quirúrgica, más curación bioquímica es la fórmula del éxito para tratar esta enfermedad. Muchas gracias.